Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas, y un saludo especial para aquellas personas que nos escuchan a través de este medio. Busco en ti Radio Online porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos a hoy nuevamente con la pareja dinámica, el dúo dinámico, Leo y Lili, en su segmento Tiempos de Conquista. Así que bienvenidos, ¿cómo estamos? Muy bien, Jorge, muy bien. Aquí con muy buenas tardes, perdón, allá y acá todavía son días, pero con cambios de clima, esto de la afectación del clima es real porque estamos en una época donde hace calor, pero hoy está pronosticado frío y calor. Y este no es una ciudad en realidad de un clima extremoso, es una ciudad de clima bastante templado. Pero bueno, ese es el estado del clima afuera, pero aquí adentro hay otro clima. Pero listos, Jorge, para empezar. Gracias por tu consideración, gracias por tu amistad y gracias por ser luego el árbitro entre dos personas. Ahí Muy buenas pero tardes yo sé a que está todos. duro, pero bueno. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Tiempo de Conquista, porque al que cree, todo le es posible conquistar. Bueno, la semana pasada hablamos que después de una victoria es necesario levantar una actitud de gratitud de nuestro corazón. Josué levantó un altar físico, pero nosotros sabemos que eso fue en esa época. Nosotros, cada vez que tenemos una victoria importante, relevante en nuestra vida, que hemos vencido los miedos, que hemos vencido nuestro carácter, nuestra manera de ser en ciertas cosas, se da con la práctica, se da con acercarnos más a Dios, pero tenemos que practicar. Entonces, este altar tenemos que ver que también tenemos que disfrutar la presencia de Dios en acción de gracias. Eso siempre es bueno porque Él tiene buenos planes para nosotros y por lo tanto nuestra actitud es de agradecimiento porque estamos en disciplina, en crecimiento, en conocimiento de Él. Hoy seguiremos viendo ahorita un tema que también nos muestra cómo Josué fue creciendo. En este altar también tenemos que declarar el cumplimiento de sus promesas, de bendición que tenemos en su palabra. Siempre la palabra se hace vida o viva en nuestra carne. Y eso es bien importante tenerlo en cuenta y decir, lo que yo era ya no soy. Es decir, yo era un niño apegado a mi mamá, detrás de mis hermanos. Hoy no. Gracias a Dios aprendí a que Dios tiene un trato personal conmigo. Y eso fue de niño, pero a veces hay actitudes que no en el tiempo, no crecemos y no cambiamos. También es importante que nosotros estemos alineados a esa palabra, decíamos. Las promesas se cumplen, pero nosotros también tenemos que estar alineados y sobre todo obedecer de su palabra. Bueno, el día de hoy tenemos un programa que hemos llamado Transformando los miedos para conquistar, que es importante que nosotros entendamos que vamos a ver una historia bíblica que nos ayuda a entender, pero también esas historias bíblicas nosotros queremos dar una aplicación y un mensaje de lo que eran las circunstancias de la historia bíblica, pero a veces nosotros tenemos otras circunstancias similares que necesitamos entender. Entonces el programa se llama Transformando los miedos para conquistar y ahorita explicaremos en qué se transforman esos miedos. ¿Ok? También el versículo base del día de hoy lo encontramos en Proverbios 9:10 y dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. También eso nos lo menciona en los primeros versículos del capítulo 1 de Proverbios, pero aquí añade más y dice, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces estaremos reflexionando también al final, sobre todo en esta parte de conclusión, que es vivir sin temor y también sin el conocimiento, porque eso trae una consecuencia mala hacia nuestra vida. Pero también veremos qué es vivir bajo el temor y el conocimiento de Dios. Entonces, hoy vamos a empezar. Lili, Así es, pues muy buenas tardes a todos. Y pues hoy vamos a seguir con la secuencia de la historia que hemos estado viendo de Josué y las conquistas en la tierra de Canaán. Hoy vamos a ver el capítulo 9 de Josué y lo que pasa, ¿verdad? En este
capítulo se nos narra cómo los israelitas hacen un acuerdo o un pacto de paz con los gabaonitas. Los gabaonitas eran unos habitantes de la tierra de Canaán, de la tierra prometida, que Dios ya había entregado esa parte de esa tierra a los de Israel, pero los de Israel hacen un pacto de paz con ellos. ¿Y cómo fue que esto sucedió? Muchos recordamos la historia, ¿verdad? Los gabaonitas usaron del engaño para convencer a los de Israel que hicieran este acuerdo de paz. Vamos a ver un poquito el contexto primeramente de por qué no podían hacer un acuerdo de paz. Recordemos que Dios les entrega al pueblo de Israel la tierra, pero ellos la tenían que conquistar, ¿verdad? Dios ya había dicho cómo iba a ser esa conquista, ¿verdad? Los pueblos de ahí, de ese lugar, iban a tener que ser destruidos completamente. Solo podían hacer acuerdos de paz con los países o las ciudades lejanas, no con los que estuvieran cerca. Esto lo tenemos descrito desde Deuteronomio, ¿verdad? Antes de que entraran a la tierra prometida, Dios ya había dado estos mandatos de cómo tenía que hacerse la conquista. Y vamos a ver cómo es que Dios ya había especificado qué hacer en cuanto a las ciudades lejanas o cercanas. Deuteronomio 7:1-2 dice, cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entras para tomarla y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y el Señor tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza ni tendrás de ellas misericordia. Ahí está hablando entonces de estas ciudades o naciones que estaban en esa tierra prometida. Estos gabaonitas que ahorita vamos a ver estaban incluidos entre ellos porque eran parte de los heveos, ¿verdad? Entonces, también se nos dice qué iba a pasar con los que vinieran de fuera, de países lejanos o tierras lejanas. Deuteronomio 20:10-11 dice, cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz, y si respondiere paz y te abriere, todo el pueblo que en ella fuere hallado te será tributario y te servirá, ¿verdad? Ahí vemos que cómo sí se podía hacer la paz con esas ciudades. Ahí en el versículo 15 de Deuteronomio 20 se nos aclara, así harás a todas las ciudades que estén muy lejos de ti, que no sean de las ciudades de estas naciones, las cuales acabamos de mencionar. ¿Querías decir algo? No. Ah, ok. Bueno, entonces sigamos. Aquí entonces Israel ya sabía qué hacer. Dios ya les había dicho qué hacer. Pero aquí, empezando este capítulo 9, se nos dice cómo comienza esta historia y qué pasa con los gabaonitas. Vamos a leer rápidamente, no vamos a leer todo el capítulo, por supuesto, nada más del 1 al 4 para ver qué es lo que pasa. Josué 9, del 1 al 4 dice, cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, perdón, voy a interrumpir aquí porque recordemos de qué venimos. Venimos de la batalla de Jericó y venimos de la batalla contra los de Ai. Ya se tiene la victoria con esas dos naciones y por supuesto que los habitantes y los reyes de ahí, de Canaán, pues se preocuparon, ¿verdad? Entonces dijeron, vamos a unir fuerzas, vamos a leer este inicio y lo que dice. Entonces, dice, cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, usaron de astucia
pues fueron y se fingieron embajadores. La historia continúa, pero aquí tenemos lo importante de esta historia, ¿verdad? Ya se empiezan a unir las demás naciones para pelear contra Israel, los demás pueblos para pelear contra ellos, pero los gabaonitas dice ahí que no tuvieron astucia, fueron astutos. ¿Y qué es lo que pasa? Ellos dicen, no vamos a pelear contra ellos, mejor vamos a mentir, vamos a fingirnos embajadores y que venimos de muy lejos, porque entonces así podemos hacer un trato de paz y salvar la vida, ¿verdad? Que era lo que les preocupaba a ellos, porque sabían que la instrucción y lo que había pasado con los de Jericó y con los de Ai era una destrucción total, ¿verdad? Entonces dijeron, no, pues perdida la tenemos. Entonces mejor vamos a ser astutos y ver pues, ¿qué hacemos? Y efectivamente la historia, les digo, no la vamos a narrar, pero sabemos que ellos se disfrazaron prácticamente, se pusieron ropa vieja, zapatos viejos, llevaban pan enmohecido y sacos de vino también viejos y rotos, y pues engañan a los de Israel, en este caso en específico a los príncipes del pueblo y a Josué, y los convencieron de que, pues, por lo que estaban viendo, de que venían de tierras lejanas y hacen un pacto, ¿verdad? Porque en esta alianza pudieron haber estado los gabaonitas, en esta alianza de todos los demás reyes pudieron haber estado los gabaonitas, pero ellos dijeron, no, sabíamos que eran hombres fuertes y una ciudad poderosa por lo que dice en el capítulo siguiente, en el capítulo 10:2, ahí se nos dice que ellos eran muy fuertes, pero a pesar de que eran fuertes, dijeron, no es por ese lado, porque hemos escuchado lo que hizo Dios con Egipto, las plagas, con los reyes, ¿no? Entonces dijeron, no, mejor ahí vamos a usar de la astucia, ¿verdad? Y bueno, vemos eso como engañan al pueblo de Israel y comete aquí un error Josué porque se nos dice ahí en el versículo 14 de este capítulo 9 que Josué no consultó a Dios, ¿verdad? Hacen este pacto de paz y les perdonan la vida. Pero ¿qué pasa? A los 3 días se descubre el engaño, ¿no? Se da cuenta Josué y los habitantes de Israel que en realidad vivían cerquita, eran un pueblo de cerca y que entonces habían cometido un error al perdonarles la vida. Pero ¿qué pasa? Quiero que vayamos a la historia ahí en Josué 9, del 9 al 10, para ver qué es lo que responden los gabonitas a Josué con respecto a lo que habían hecho. Y dice ahí, y ellos respondieron, los gabaonitas, tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre del Señor su Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto y todo lo que hizo a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que está en Astarot. Bueno, entonces, aquí vemos que sí usaron una estrategia, ¿verdad? De cómo llegan con Josué. Y primero, pues, los gabaonitas fueron muy astutos al someterse inmediatamente. Dijeron, tus siervos, o sea, nosotros estamos aquí como siervos de ustedes. Luego dicen, más bien, punto número 2, no dicen exactamente de dónde vienen, ¿no? Ahí dijeron, venimos de tierras muy lejanas, ni siquiera se inventaron un nombre, pero dijeron, venimos de tierras muy lejanas. Y tercero, y lo más importante, que es donde quisiéramos enfatizar, usaron el nombre de Dios, ¿verdad? Para poder hacer esa alianza. Porque, como leímos, dice, hemos venido a causa del nombre del Señor su Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que ha hecho. Los gabaonitas supieron agarrarse de lo único que podían agarrarse, ¿verdad? Y era de Dios y de lo que Él había hecho. Entonces, vamos a darle un poquito un vuelco a esta historia.
Y sabemos que aquí las dos partes, tanto el pueblo de Israel como los gabaonitas, obraron mal, ¿verdad? Israel por no consultar a Dios y los gabaonitas por usar del engaño, ¿verdad? Por decir mentiras. Pero ¿qué pasa? Aquí queremos rescatar lo bueno o de qué podemos nosotros aprender de todo esto, porque ciertamente los gabaonitas al hacer este pacto o pues sí, este pacto de paz con los de Israel, pues la verdad es que salieron ganando y no solo al salvar la vida, sino por la resolución que da Josué, porque Josué y los príncipes de Israel resuelven hacerlos sí siervos, hacerlos esclavos y ponerlos como leñadores y como aguadores para la congregación. Esa fue la resolución de los príncipes, pero Josué le añade aún más de que van a ser leñadores y aguadores, pero para la casa de Dios. Quisiera leer ese pasaje, ahí lo tenemos en esta resolución que da Josué, ahí en el versículo 23 de Josué 9. Y las palabras son fuertes de Josué, pero vamos a entenderlas. Les dice Josué a los gabaonitas, ahora pues, malditos son, y no dejará de haber de entre ustedes siervos y quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Esta resolución, les digo, el decir una maldición y el ponerlos como siervos suena muy fuerte, pero la verdad fue una decisión muy sabia que tomó Josué. Sí, les salva la vida, pero los pone como siervos y los pone como siervos de la casa de Dios. Elevó, ¿verdad? Esa como esclavitud a un trabajo honroso en la casa de Dios. Y los más beneficiados iban a ser los gabaonitas porque ya iban a estar en contacto directo con lo que era la adoración a Dios, con lo que era la ley de Dios, ¿verdad? Con esta palabra de Dios que ya iban a tener ese contacto, porque al hacer este pacto no se involucró a los dioses de Canaán, a ninguno de sus dioses, se involucró al único Dios verdadero, al Dios de Israel. Y cuando uno pone a Dios de por medio, Él puede transformar las cosas malas o de maldición en cosas de bien o de bendición. Y es lo que vemos aquí que pasó. La semana pasada hablábamos de esas maldiciones y bendiciones que había al obedecer o al no obedecer a Dios, ¿verdad? Aquí vemos cómo una maldición pudo transformarse en bendición al poner a Dios en medio, a ponerlo de por medio. Y si algo nos va a dejar enseñanza, este pasaje es eso, porque fíjense, muchísimos años después, cuando Saúl fue rey, quiso exterminar a los gabaonitas y Dios mismo, ¿verdad? Mandó castigo a la nación de Israel y hubo hambre por 3 años. Por eso que quiso hacer Saúl a los gabaonitas. O sea que para Dios no hay juego. Cuando hay un pacto donde Él se involucra, no hay para dónde hacerse, se respeta, se lleva a cabo porque Dios está de por medio. Y esto lo podemos aplicar a muchas áreas de nuestra vida, porque cuando involucramos a Dios, se respeta, ¿verdad? Lo que se acordó porque Dios está de por medio. Así que nosotros seamos, si en algo podemos ser como los gabaonitas, no en cuanto a la mentira, no en cuanto al engaño, pero al sí recurrir a Dios y buscar la paz, porque fue lo que hicieron los gabaonitas, buscar la paz y entablar, ¿verdad? Ese pacto con Él de reconciliación y aunque seamos siervos, Él lo va a transformar en un servicio honroso para Él. Ok, bueno, nada más recordando, y ahorita me hiciste ver y recordar lo que me decías hace ratito. Yo lo veía en el Nuevo Testamento, en Gálatas 3:15 dice, hermanos, Pablo está hablando. Hablo en términos humanos, dice. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie le invalida ni le añade. Entonces es lo que estaba diciendo, pero ya lo habíamos
visto, lo había comentado Lili, que estaba en el libro también de Deuteronomio, si no mal. En números, Números. ahí también, que no se podía revocar. Ujú. Así es, entonces es bien importante eso. Dios es fiel a su palabra y lo que dice en su palabra es muy importante. Ahorita vamos a ver qué fue un poco lo que también pasa esta situación con Dios. Pero en principio dirimos la palabra astucia. Astucia, y lo vemos en la acción que ellos fingieron. La astucia no es algo bueno. No creamos que la astucia es algo que nos lleva a veces al bien. La astucia, hay una maldad muchas veces, detrás es engaño. Entonces tengamos cuidado de usar la palabra astucia. ¿Qué sucede? Por ejemplo, cuando decimos fingimiento, ¿se acuerdan cuando en algún momento en el programa de Ser como Niños con Timoteo, que su fe tenía una fe no fingida? Pablo también nos enseña que existe, que el amor debe ser sin fingimiento. Eso es un engaño, cuando nosotros actuamos de lo que verdaderamente nos sentimos. Acuérdense que Dios es el único que puede ver nuestro corazón, pero nuestras obras y nuestros frutos hablan del amor, del gozo, de la paz. Entonces, por eso es bien importante que entendamos que la astucia es algo que utilizaron los gabaonitas, que al final, ahora sí que hay un amigo misionero allá en Panamá que dice, el que se lleva con Dios se aguanta. Y eso fue algo muy cierto, porque los gabaonitas hicieron algo, pero al final fueron bendecidos. Y no porque les haya ido mal, se aguanta, ¿no? Sino porque al final ese aspecto ellos tuvieron y aprendieron. Pero vamos a recordar una partecita de la historia. Vamos a Josué 9:24. Y ahí es donde vemos cuál era su intención y justificación de haber actuado con astucia. La Reina Valera contemporánea dice, ellos le respondieron, cuando le están respondiendo a Josué, somos tus siervos. O sea, empiezan con una palabra para suavizar. Ellos venían en una actitud de no pelear. Somos tus siervos. Y sabemos que cuando una victoria a otro pueblo le ganaban, y también Lili lo leyó, eran sus siervos. Ellos dijeron por su propia voluntad, y en eso consistió su astucia. Y después dice, según entendimos, perdón. Cuando uno no conoce a Dios, tiene un entendimiento según. Por eso dice, según entendimos. El Señor, tu Dios, le prometió a su siervo Moisés que les daría a ustedes estas tierras y que destruiría a todos los habitantes. Entonces, el según lo creyeron. Sí, claro, se ve ahí más fe en ellos que hasta los del mismo Israel. Así es. Y eso es muy importante porque ellos lo hicieron. La misma Biblia nos da consejos. Nos dice, cuando habla en Lucas, que aquel hombre que quiere construir una torre no se sienta primero y dice, calcula los gastos. Bueno, dice, porque si no termina, se burlarán de él. Pero luego dice, aquel rey que va a la guerra con 10,000 y el otro viene con 20,000, no se sienta primero y le pide condiciones de paz. Y aquí ellos sabían que eran fuertes, pero entendieron y creyeron que el Dios de Israel, lo que estaba haciendo ellos no podían hacerlo. Por eso se sentaron a pedir condiciones de paz, pero no no de la mejor manera, fue con engaño, porque sabían que Josué y el pueblo de Israel tenía que cumplir lo que decía el propósito de Dios desde a esas 7, ¿cómo se llama? Esas 7 Sí, ciudades. ciudades País. o gente de saduceos, Pueblos, ¿no? pueblos feos, todos estos pueblos que tenían que ser destruidos. Pero sigue diciendo, daría a ustedes esas tierras y destruiría a todos sus habitantes. Lo que hicimos, dice ellos, se debió a que cuando vimos cerca de nosotros, tuvimos miedo de perder la vida. Yo le pregunto a usted, ¿qué prefiere, perder las pertenencias o perder la vida? Y hay gente que se aferran a sus pertenencias y dicen, no, voy a defender mis pertenencias. Ellos valoraron más su vida y las pertenencias. Por eso luego dice, tuvimos miedo de perder la vida. Y en el 25, pero aquí nos tienes. O sea, se ponen
y dicen, haz con nosotros lo que te parezca mejor. ¿Cómo ven? Una actitud correcta ya, porque se vieron descubiertos, pero esas últimas palabras, ahora sí fue de rendición total. Haz con nosotros lo que te parezca mejor. Bueno, como Lili comentó que los gabonitos es un pueblo reconocido por su fuerza, ¿qué pasó? Ellos reconocieron que el secreto para tener victorias en las batallas era el poder de Dios. Y eso es bien importante que nosotros, no son nuestro carácter, ni nuestras fuerzas, ni nuestra inteligencia, nada, solo es que entendamos a confiar en el poder de Dios, como ellos lo pudieron ver. También vemos que a ellos no les causaba, lo que les decía, tener miedo de perder sus riquezas. No pongamos nuestro corazón ni nuestro valor, porque ahí dice la palabra, ahí está, ahí puede estar nuestro corazón. La vida que Dios nos da es una vida y ahorita la vamos a ver qué tipo de vida nos da, pero es importante reflexionarlo. Por el otro lado, Josué fue conociendo a Dios en cada batalla y la importancia de depender de Dios. Por eso lo hemos visto en estos capítulos y hemos seguido una secuencia de capítulos que en principio nosotros pensábamos que no lo íbamos a hacer así porque no estamos en realidad queriendo estudiar, pero Dios nos ha mostrado. Váyanse capítulo por capítulo, porque hay mucha riqueza en lo que vemos. Josué así en la vez pasada, cuando perdieron en Ai, buscó a Dios y Dios le da la respuesta y le da la victoria. Le dice, levántate y ve y pelea. Y así es este Dios, pero nosotros también tenemos que tener ese proceso y esa voluntad de aprendizaje que tuvo Josué, de seguir caminando, pasara lo que pasara y confiando. Por eso le dice, lo vimos en el primer capítulo, en el versículo, si no me recuerdo, era 6 o 7, nadie te podrá hacer frente. Y eso no significaba que iba a ir solo, sino la presencia de Dios. Siempre hablamos del arca y siempre hemos hablado de estos elementos que nos ayudan para conquistar. Entonces, Josué respetó ese pacto y eso es muy importante que nosotros lo entendamos porque él conocía de la palabra y cuando nosotros conocemos de la palabra tenemos que aprender a respetar el pacto que tenemos con Dios. Y haberlos hecho servidores, como lo dijo Lili, también fue algo sabio. No sé si fue consciente por parte de Josué, pero yo confío que la sabiduría de Dios actuó en él y él pudo reconocer en algún momento que al haberlos mandado a llevar agua a la ciudad y llevar al templo el agua, fue algo que lo mejor los acercó a Dios. Pero ¿por qué los acercó a Dios? Que es también importante ver. Josué vio que eran fuertes, lo dijo Lili, era un pueblo fuerte. Entonces él vio cualidades en ellos para hacer esa actividad. Y eso es muy importante que nosotros también lo entendamos, que eso es poner al servicio de Dios, aunque a veces llegamos al cristianismo sin conocimiento y eso no es malo, al contrario, el conocimiento se aprende. Por eso puede uno llegar con cierta necesidad que es válida de sanidad, de situaciones financieras, de situaciones familiares, o sea, pero esa necesidad tiene que ser real. No como el pueblo fue fingiendo, ¿verdad? No, la realidad es acércate al trono de la gracia para que, pues, que alcances misericordia. Entonces Dios extendió su misericordia, por eso leíamos Gálatas 3:15, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Por eso Dios le recuerda años después lo que decía Lili a David, ¿no? Que no los destruyera. Y esa es la misericordia de Dios porque respeta el pacto, ¿no? Honró Dios la palabra del pueblo de Israel y especialmente la de Josué porque somos sus hijos. Hemos aprendido en programas pasados que la batalla debe ser dirigida por Dios. La estrategia Él la da y nosotros hacíamos el plan, eso lo vimos. Pero hoy aprendemos que toda alianza debe ser también consultada con Dios. No podemos aliarnos sin haber consultado a Dios de cuál es el propósito y por qué podemos hacer esa alianza o no, porque no debemos hacer alianza, dice, no se unan en yugo desigual y habla en muchos terrenos, en decisiones, cuando no hay gente que solo la desprecian para casarse, no, ni para ser novio, hay muchas otras situaciones para hacer negocios o para hacer una serie de cosas
que tienen un propósito en común. ¿Cómo es esto? ¿Cómo podemos tener victorias? Sabemos que los hijos de Dios cometemos errores, ¿verdad? Que no sean pecados intencionales, pero Dios puede transformar nuestros errores en aciertos y para sus propósitos. Y debemos reconocer, lo más importante es que debemos reconocer lo que Dios hace por encima de nuestras fallas y saber de dónde vienen esas victorias. ¿Cómo es esto? Recordemos que Dios escogió a Josué para su servicio de Moisés. Por eso lo escogió y lo vemos en Deuteronomio capítulo 1 y nos dice, a Josué ve a entrar porque te sirve a ti. El servicio es muy importante. ¿Qué pasó con los gabaonitas? Sirvieron. Tenemos, nuestro pastor dice unas palabras prácticas de lo que dice la Biblia. Dice, no importa cómo empiece tu cristianismo, lo importante es cómo termine. Los gabaonitas no empezaron bien, eso es definitivo, pero la misericordia de Dios los fue transformando. Y alguien que participó con el pueblo de Israel y alcanzaron la victoria, por eso transformando el miedo ¿en qué? En un temor a Dios. El conocimiento de Dios nos lleva a ganar batallas en la vida diaria. Dios nos quiere enseñar, como le dijo a Josué, nadie te podrá hacer frente, era lo que decíamos. Debemos avanzar en el conocimiento de Dios, pase lo que pase. Los gabaonitas se llamaron servidores de Israel y sin saberlo empezaron a conocer al Dios como lo entendían, de oídas y con miedo. Pero ¿cómo terminaron? Conociendo al Dios verdadero de Israel. Cuando uno no conoce a Dios hay miedos, pero cuando empezamos a conocer a Dios, sabemos que hay principios en la Biblia y debemos conocer y practicar. Nos dice que la sabiduría y la inteligencia van de la mano, por eso nuestro versículo de hoy habla de la sabiduría y de la inteligencia. Proverbios 7:4 di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta. Van juntas. Podemos ser sabios porque tenemos el temor de Dios, pero necesitamos de la sabiduría. ¿Qué es el temor a Dios? De manera rápida, yo sé que ya estamos sobre el tiempo, vamos a tomarnos unos minutos más. No es miedo a Dios, sino es tenerlo en cuenta en todo lo que pensamos, hacemos, creemos, en lo que hablamos. Es decir, es la presencia de Dios en nosotros, es la presencia también del Espíritu Santo en nosotros. Esa esencia debe ser, en esencia es una convicción, comportamiento y formas de vida alineadas a Dios. Es el resultado de creer que Dios es Dios y es que existe y galardona a los que le buscan. Y eso nos enseña Hebreos. Por el contrario, el que andar sin el temor de Dios son aquellos que han sacado a Dios de su vida. Tristemente, algunos que se dicen ser cristianos, se puede ver que Dios no está en sus vidas por lo que hacen. Por lo malo, a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Tienen una confusión porque no conocen de la palabra. Y esa falta de conocimiento de la palabra trae, así como mi pueblo pereció por falta de conocimiento, nosotros tenemos que llevar a eso. Romanos 3:18 dice, no hay temor de Dios. Vamos a ver rápido unos versículos que nos ayuden a ver cuáles son las bendiciones del temor de Dios. Salmo 34 dice, los que temen tendrán todo lo que necesitan. Los que temen tendrán todo lo que necesitan. Son promesas y debemos tomarlas y confiar y ser fieles. El Salmo 112:1 dice, qué felices son los que temen al Señor. El Salmo 145:19 dice, Él concede los deseos de los que le temen. Oye sus gritos de auxilio y los rescata. Proverbios 10:27 dice, el temor del Señor prolonga la vida. Imagínense, también eso le prolongó la vida a los gabaonitas. Y nosotros que somos sus hijos y seamos obedientes, Él va a hacer esto. Proverbios 22:4 dice, la verdadera humildad y el temor del Señor conducen a las riquezas, a honor y a una larga vida. Damos gracias a Dios porque podemos estar con ustedes y podemos ver que el temor de Dios es algo que nos permite cumplir su palabra, cumplir sus promesas y encontraremos victoria y conquistaremos áreas de nuestra vida que debemos conquistar. Le damos gracias a Dios por este tiempo y damos gracias a Dios porque sabemos que al que cree, todo le es posible conquistar. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga.